Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, al primer análisis de la temporada 2023-2024, y en esta ocasión pues vamos a analizar las 7 claves tácticas de la derrota del Athletic frente al Real Madrid en la primera jornada de Liga. Ya avanzaba en Twitter y ya veis más o menos en el título y todo que hay ciertas novedades. La temporada pasada hacíamos análisis generales del partido, es decir, de todo lo que había sucedido, y en esta temporada quiero hacer vídeos más breves intentando sobre todo pues ahondar en aquello que ha sido más clave en el partido, ¿no? Si un jugador ha sido vital para entender el encuentro, pues enfocarme solo en este jugador, o si una presión alta, por ejemplo, ha marcado las diferencias, o explicar esa presión alta, ¿no? Hacer vídeos más breves, más específicos y con el fin de entender un partido pues a través de uno o dos, o en este caso como en el vídeo de hoy, pues 7 claves tácticas y no tanto en lo que es el partido en general, ¿no? Por otro lado, además, pues bueno, tengo acceso este año a Y-Scout, a nuevos datos, y a eso pues también me genera pues tener más acceso a pues bueno a más precisión a nivel de datos, a poder hacer análisis de vídeo, ese tipo de cosas que me ayudan a hacer este trabajo, ¿no? Y lo que toca hoy, como os decía antes, es explicar esa derrota, ese mal partido del Athletic frente al Real Madrid, que evidentemente pues tenemos mucho de lo que hablar porque el Athletic no hizo bien las cosas y el Real Madrid sí que hizo varias cosas que hicieron pues que se llevase los 3 puntos en San Mamés, ¿no? El primer punto de ellos, y no me alargo mucho más, es que el Athletic tuvo muchos problemas al inicio del partido para entrar bien al encuentro, ¿no? Sobre todo con balón. Daba la sensación de que el Atlético, al menos lo que he visto bajo mi punto de vista, es que el Atlético tenía un plan de juego que era atraer a la presión del Real Madrid e intentar buscar a la gente de arriba, a los Williams especialmente, pues para poder hacer daño a la espalda de la defensa del Real Madrid. No estuvo muy preciso en ese sentido. Por un lado, el Real Madrid es cierto que presionó muy bien, intentando ahogar al máximo, pues eso, bueno, o mejor dicho, que los jugadores del Athletic tengan poco espacio para pensar, y luego por otro lado el Athletic daba la sensación de que no se encontraba en el partido, tuvo muchos problemas para que las circulaciones fuesen, vamos a decir, que tuviesen resultado, es decir, que realmente sirviesen para encontrar, por ejemplo, a gente como Unai Gómez, como Iñaki Williams, pues con ventaja para que ellos puedan hacer daño, y eso generó que en la primera parte pues solo hubo un acercamiento, se disparó Unai Gómez dentro del área, que incluso terminó en una jugada polémica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que básicamente Atleti tuvo muchos problemas, estuvo también algo impreciso en algunas situaciones, y os lo comento en el segundo punto, en la segunda clave táctica, ¿no? Para entender por qué Atleti tuvo problemas para generar juego. Son errores propios de primeras jornadas de liga, es cierto que aún estamos en jornada 1 y a veces pues, los jugadores tienen que entrar en dinámica de juego y demás, pero sí es cierto que Atleti tuvo muchos problemas para entrar en el partido, y como digo, especialmente fue por un tema de por un lado la presión del Real Madrid, y por otro lado pues creo que el Athletic le costó saber encontrarse, no sabía si quería atraer, si jugar más en corto, si dar balones más largos para buscar la espalda de la defensa del Madrid, no supo encontrar por ejemplo a Nico Williams en situaciones ventajosas para encarar, eso generó por ejemplo el propio Nico, aparte de hacer un mal partido, cierto es que bueno, no tuvo esas situaciones para poder hacer daño. Y luego por otro lado hay que decir, y ya os lo comento en el tercer punto, que el Athletic tuvo muchos problemas para imponerse al centro del campo del Madrid, especialmente en las disputas, en los duelos. Hay que decir que el Madrid es un equipo, pues que os voy a decir, ¿no? A nivel de plantilla, pues superior al Athletic, tiene grandes estrellas y físicamente estuvo por encima, ¿no? Eso lo explican los propios datos, pues fijaos, a nivel de duelos ganados, arriba tenis en el Athletic, en ese cuadrado en rojo, pues gana 64 duelos de 180, y sin embargo, con la misma disputa de duelos, evidentemente, el Real Madrid gana 105, más de la mitad de los duelos, y el Athletic gana aproximadamente un 35%. Eso marca mucho la diferencia, porque te permite también que el rival no ataque, y en este caso, pues es cierto que el Madrid pues, estuvo más cerca de la portería de Unai Simón, y el Athletic no estuvo tan cerca de la portería de Lunin, ¿no? Más datos de duelos, pues fijaos en duelos defensivos, como el Real Madrid gana un 66% de las disputas en zona defensiva, y el Athletic un 45%. Cierto es que el Athletic tuvo problemas en la defensa de área propia, y luego lo comentamos. Y también es cierto que los centrales no hicieron un mal partido, ni Vivian ni Paredes creo que hicieron una mala actuación, pero sí es cierto que cuando te llevas esos balones disputados, marca mucho la diferencia en dónde estás más cerca, en ver si el Athletic es capaz, por ejemplo, de contragolpear, ¿no? Cuando vivían en un bloque más bajo, porque de hecho el Athletic al inicio del partido no sale a presionar, se queda más en un bloque medio a ver qué va a hacer el Real Madrid con este nuevo rombo que había sacado Ancelotti, ¿no? Sin embargo, como digo, ahí el Real Madrid, estuvo en un pasito por encima
a nivel físico, a nivel de disputas, a nivel de llevarse por esos balones, ¿no? Metiendo el pie un poco más fuerte, e incluso también se los llevó en duelos aéreos. Fijaos que el Atleti gana solo 3 duelos aéreos de 23 y el Real Madrid gana 12. Como digo, cierta diferencia en ese aspecto, y lo cierto es que ahí el Madrid pues pudo marcar un poco la diferencia, de equilibrar la balanza en la primera parte, porque ya en el primer tiempo el Atleti ya iba perdiendo 2-0, ¿no? ¿Qué pasó en esos dos goles? Pues yo veo dos puntos clave. El primero, como os pongo en el punto número 4, el Madrid supo encontrar las formas de hacer daño al Athletic. ¿Cómo? Pues fijaos que fue el ejemplo del gol de Rodrigo, el primero, es muy bueno. ¿Por qué? Porque fijaos, os voy a enseñar el gol analizado para que veáis cómo a través de la amplitud y atacar la espalda de la defensa del Lecue y el intervalo que hay entre Paredes, central zurdo, y Lecue, que es el lateral izquierdo en el partido de ayer, pues se pudo pues encontrar esos espacios para hacer daño a la espalda de la defensa del Athletic y poder encontrar espacios dentro del área para hacer el gol, ¿no? Fijaos la jugada en la que veis claramente, os lo indico en amarillo, a Rodrigo muy abierto a banda, y realmente el Athletic defendía muy cerrado, esperando a ver, pues, bueno, evidentemente tapar pasillos interiores. ¿Qué pasa? Que el Lecue salta a Rodrigo y se genera ese espacio que os digo en el intervalo entre central y lateral, y el espacio que se genera a la espalda de la defensa del Lecue. ¿Eso que genera? Pues que Carvajal, que estaba situado en esa zona intermedia, consigue combinar con Rodrigo, y el Athletic ahí está muy poco contundente en el área. Se juntan varias cosas. Se junta, como os digo, el no saber defender ese intervalo y ese espacio que se genera a la espalda de la defensa del Athletic, y luego por otro lado estar muy flojo, muy blando en su propia área, ¿no? Os lo vuelvo a poner para que lo veáis, como el Real Madrid atacando en estático había mucha amplitud, ya sea de los laterales o en este caso de Rodrigo, que era delantero pero que partía y luego pues se caía a banda en algunas situaciones, y Carvajal estaba de delantero centro de forma puntual, y ese salto que os digo el Lecue, que es un poco no sé si tardío, pero sí que genera espacios evidentemente cuando haces el campo ancho. Pues fijaos que esa combinación entre Rodrigo y Carvajal genera pues una situación para que Rodrigo pueda disparar dentro del área, y ya veis esa imagen, ¿no?, del Lecue haciendo así, pues también explica algunas cosas, pero también especialmente muestra esa poca solvencia, esa poca contundencia que tiene el Athletic en su propia área. Y lo mismo os puedo decir del gol de córner. El Athletic tiene problemas para defender esa jugada, Bellingham remata solo, y hay muchos problemas también de esas marcas. El Real Madrid tiene una jugada ensayada muy buena de córner, pero sí es cierto que el Athletic puede hacer más. Pequeño apunte, eso sí es verdad que Unai Simón también a nivel de portería sí que puede hacer algo más en los goles, pero también, como os digo, yo creo que hay más error del Athletic, aunque hay un buen hacer del Madrid, porque lo cierto es que creo que son jugadas que se pueden defender un poco mejor, ¿no? Por ahí yo creo que se entiende el partido del Athletic en el primer tiempo, los problemas para encontrar a la gente de arriba y los problemas para defender esas situaciones, ¿no? Porque, como os digo, esto solo es un ejemplo, esto es solo el gol que marca la diferencia y que pone el 0-1 en el marcador para el Real Madrid, pero Fede Valverde también juega muy cómodo por esa banda, Vinicius también tiene varias incursiones por banda izquierda, y especialmente se generan, como os digo, por esa amplitud y por saber encontrar a la espalda de la defensa del Athletic, cosa que el Athletic no sabe hacer a la espalda de la defensa del Madrid. También es cierto que el buen hacer de la defensa del Madrid influye, pero creo especialmente que es un tema de que al Athletic le costó circular mejor el balón, sobre todo no tanto en su propio campo, sino ya para encontrar a gente, pues por ejemplo a Unai Gómez en 3/4 de campo, a Nico Williams para encarar, a Iñaki Williams a la espalda de la defensa del Real Madrid, y eso incluso al propio Muniain, ¿no?, en zonas en las que puede generar peligro. Y eso marca la diferencia. ¿Qué pasa en la segunda parte? Pues que el Athletic hace unos cambios, entran por ejemplo jugadores como Berenguer, como Sancet, o como Gorka Guruceta, que lo cierto es que sí que marcan la diferencia porque hay un cambio en el Athletic, está más cerca de área rival, presiona más alto, lo cual también se nota bastante, pero no es suficiente, porque lo cierto es que Berenguer, por ejemplo, te aporta unos centros que creo que fueron bastante buenos y peligrosos, pero no fueron suficientes porque a Atleti le faltó presencia en área rival. Guruceta ayudó mucho pues en situaciones para sacar el balón, porque lo cierto es que Iñaki Williams en el juego de espaldas es peor en ese aspecto, y la entrada de Guruceta pues interviniendo te ayuda, pero no fue suficiente, y las intervenciones de Sancet más de lo mismo. Evidentemente se nota la presencia de Sancet en 3/4 de campo, en zonas más medulares, pero tampoco fue suficiente porque el Athletic no fue capaz realmente de generar peligro a Lunin. De hecho no hace ninguna parada en la segunda parte, ¿no? También entran Imanol y Ander Herrera, cosa que creo que también mejora el equipo, especialmente la entrada de Imanol, que es una gran noticia. Y entonces ya luego el Athletic entra en una fase que no nos gusta mucho en el Athletic, que es esos centros laterales con jugadores dentro del área casi en situaciones sin ventaja, ¿no? Porque lo cierto es que costó mucho que el Athletic pudiese hacer daño al Real Madrid, y ni siquiera lo hizo con centros. De hecho,
Fijaos en los datos de los centros laterales de ambos equipos. Fijaos que el Athletic hace 25 centros y solo acierta 8. Y no recuerdo especialmente, salvo un remate de Aitor Paredes, en la que realmente podamos estar cerca de hacer gol, ¿no? También, bueno, tenía marcado ahí duelos ofensivos que ya veis, ¿no? Ya hablábamos de duelos antes. El Athletic vuelve a estar por debajo del Real Madrid, en este caso también en zonas más ofensivas. Pero sobre todo quería hablaros de ese dato de centros. Es un problema que tuvimos la temporada pasada, cuando el Athletic se atasca a nivel de juego, pues busca esos centros. Y ayer pues pasó más de lo mismo. Un error común del Athletic, intentar encontrar como última vía, ¿no? Esos centros laterales para poder, pues a ver si puedes recortar distancias, si puedes meterte en el partido. Pues ayer ni con los centros de Berenguer, que metió muchos, los de Iñaki Williams, los de Óscar de Marcos especialmente, no se pudo hacer daño, ni siquiera al balón parado, y eso, pues eso, creo que explica ese 0-2 del Athletic, que como os digo, primera derrota de la temporada, primer susto, primer tropiezo. Vamos a darle tiempo a esto porque aún estamos a inicio de temporada, pero lo que sí que es verdad es que es un aviso, porque el Athletic tiene que cambiar muchas cosas a nivel de juego. No puede ser que empieces el partido con dudas para afrontar el plan de partido del Real Madrid, de tener problemas para sacar el balón, sabiendo que el Real Madrid iba a salir en ese rombo. Yo me esperaba más alternativas a la salida de balón, por ejemplo, con jugadores como Unai Gómez, como Ruiz de Galarreta, pues eso, para generar ventajas a la salida de balón, cosa que al Atleti le costó mucho, porque no supo encontrar a jugadores, como os decía antes, a los Williams, que eran los jugadores probablemente más peligrosos del partido de ayer, los que estaban en el 11 inicial, quiero decir, y luego evidentemente los problemas para defender a acciones como por ejemplo ese córner del gol de Bellingham o la acción del gol de Rodrigo que hemos analizado anteriormente. Así que en ese aspecto creo que el Athletic tiene mucho que mejorar. Veremos qué hace contra Osasuna en el Sadar, pero puede hacer un paso adelante y confiaremos evidentemente en que lo pueda hacer. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado ese nuevo formato, esos nuevos datos, esos nuevos vídeos. Según los partidos adaptaremos los vídeos y los análisis, así que veremos, habrá más novedades, habrá más cambios, y espero que os vayan gustando esos cambios. Así que nada más, espero que paséis una buena semana y esperemos que el siguiente vídeo venga con una victoria. Así que vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.